Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en octubre de 2022. El mensaje se llama El pecado de la preocupación y las excusas. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a todos ustedes los saludos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto estar de vuelta y tenerlos de vuelta, verlos de nuevo a todos. Vamos al Señor en oración primeramente. Padre, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos nuevamente mucho por tu bondad y tu misericordia, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Nuevamente pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, Señor, que nos des entendimiento y comprensión, abriendo nuestros corazones y mentes a tu voluntad. Ayúdanos a serte fieles, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aprecié mucho los cánticos o himnos esta mañana, especialmente el último que se entonó, hablando acerca de ser agradecidos. Es muy fácil ser agradecido por las buenas cosas y los buenos tiempos, pero hay que aprender a ser agradecido en todo y por todo, porque todo proviene de Dios, ¿verdad? Aún lo que parece malo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Por favor. En la antigüedad y en la Iglesia Católica y incluso en el folclore se habla de los 7 pecados mortales, o también llamados 7 pecados capitales, quizás hasta en el derecho. Bueno, quiero hablar de 2 pecados que quizás no parecen tan malos, pero pueden llegar a ser tan mortales como los demás, y probablemente más mortales porque es muy fácil tolerarlos y pasarlos por alto sin darnos cuenta, y porque además estos pecados muy fácilmente nos pueden llevar a otros pecados, ¿verdad? Y siempre hablo de ser fieles en lo poco y de que a veces las cosas pequeñas, ¿verdad?, son las cosas que nos mantienen en este camino, ¿verdad? Y cuando uno suelta a veces convicciones pequeñas, abre las puertas para lugares a donde no queremos ir. Entonces hay un canto, y de hecho es una frase que dice que el pecado te llevará más lejos de lo que tú quieres ir, te costará más de lo que estás dispuesto a pagar, y te va a mantener cautivo más tiempo del que te quieres quedar, ¿verdad? Entonces, a veces vemos un pecado grande y escandaloso y pensamos que, es muy feo, hay que vigilar. Pero lo cierto es que las cosas y los pecados feos no se cometen de una vez. Sutilmente y en la vida cotidiana, en el día a día, empieza uno a permitirse el pecado. O sea, yo creo que nadie, y menos un cristiano, despierta un día por la mañana y dice, voy a ser un gran pecador, ¿verdad? Voy a matar, voy a fornicar. No.
también en la santidad. Nadie se despierta y ya de la noche a la mañana, ya es santo, ya todo es perfecto, ya nada. No, todo es una progresión, un avance en la vida a través de ser fiel hoy en lo que hoy Dios te pide, dar pasos de obediencia, guardarte del pecado hoy, ¿verdad? Pensando en la eternidad. También hubo un canto en la que cantamos hablando acerca de la eternidad y hablando del río, ¿verdad? Bueno, este día a día cotidiano en el que vivimos es lo que nos va a llevar a ese destino, a la vida eterna, a donde queremos llegar, ¿verdad? Recuerdo que hace también muchísimos años escuché una frase muy sabia que hasta la fecha conozco de memoria y repito mucho, sobre todo a personas que no están convertidas. Dice: puedes escoger tu destino, pero tienes que aceptar el camino que te llevará a ese destino. O puedes escoger tu camino, pero tienes que aceptar el destino final a donde te lleva ese camino. Entonces, si ya escogimos nuestro destino, y nuestro destino es la salvación, el amar a Dios, el tener comunión con Él, no importa cuán difícil, vamos a tener que aceptar el camino que nos lleve para allá, ¿verdad? En cambio, si escogemos nuestro propio camino, tenemos que aceptar el destino de estar separados de Dios. Bueno, en fin, estos dos pecados que quiero hablar, no sé si ponerlos en un orden o qué, primero hablar de uno o de otro o juntarlos, pero estuve pensando en ellos esta semana y esta mañana y pensando en un título para el mensaje. Uno de los pecados es la preocupación y el otro pecado es las excusas o los pretextos. Hay un canto también y muchas frases sobre las excusas. Hay un canto que habla sobre las excusas que la gente pone para no congregarse o para no asistir a la reunión de la iglesia, ¿verdad? Y es un canto hasta chusco, me parece, ¿verdad? Recuerdo que cuando recién nos empezamos a reunir al principio, solo era yo con el hermano Kevin y creo que otra familia más y otro hermano. Y nos empezamos a reunir no aquí, sino en otro lugar muy diferente, ¿verdad? Después de una larga jornada o travesía de búsqueda de la verdad. Y recuerdo que al comienzo, cuando recién nos empezamos a reunir, yo ya ansiaba estar otra vez en la reunión. Yo no aguantaba las ganas, ¿verdad?, de estar ahí. Pero conforme avanza el tiempo y pasa y todo se vuelve tal vez un poco más mecánico, tal vez un poco más aburrido, ¿verdad? Y de pronto empieza a pensar alguien: ay, bueno, pues ya tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Ya ni modo. Bueno, eso no es bueno. Eso no es bueno. Algo está pasando mal si es que nos sucede eso, ¿verdad? Y no solo se trata de ir a la iglesia, se trata de o estamos en ese camino que nos va a llevar a Dios y a su reino, ¿verdad? O estamos en ese camino y queremos avanzar en él y seguimos avanzando, ¿verdad? O nos estamos enfriando, nos estamos entibiando, ¿verdad? Nos estamos, empezamos a poner excusas y pretextos, ¿verdad? Para no solamente para no congregarnos, sino para cualquier otro pecado o desobediencia o falta de virtud que pueda venir a nuestras vidas, ¿verdad? Esa es una parte muy importante de las excusas, aunque realmente no es a lo que quiero aterrizar necesariamente esta mañana, pero vamos a ver aquí el pasaje de Lucas 14. Voy a empezar en el versículo 7. Dice el Señor: observando, obviamente Jesús, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, creo que no era aquí, si es Lucas 14, pero vamos a adelantarnos porque aquí no es el tema.
Vamos a adelantarnos al versículo 15, más bien, al 15, dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí hay una parábola que nuestro Señor habló de un hombre que preparó una gran cena. Un lugar, obviamente es Él. Él ha preparado un lugar para nosotros con Él en el cielo. Él ha preparado y proveyó un escape de este mundo. Y nos está preparando un lugar para nosotros, como dice en Juan 14, para cada una de nosotros, para cada uno, perdón. Aquí lo compara con una gran cena, un banquete, e invita a ciertas personas, ¿verdad? Y sin embargo las personas se empiezan a poner pretextos o excusas. Uno dice: bueno, pues es que me acabo de casar. Otro dice: es que acabo de comprar unos bueyes. Y otro dice: no, pues es que compré una hacienda, te ruego que me excuses. Y al final de la parábola, el dueño del banquete y el que había hecho la invitación dice: ninguno de ellos gustará mi cena, ¿verdad? Pensando en las excusas y en las excusas que estos hombres tenían, ¿verdad? Eran razones legítimas, ¿verdad? El casarse o el tener una hacienda o el tener vacas, pues no es algo malo. Y sí podría ser una razón posible para la cual faltara esa cena. Y entonces, te ruego que me excusen, dice, ok. Y sí quedaron excusados. Sí fue un pretexto que funcionó. Sin embargo, no gustaron la cena. Y ese es el punto. Cuando hacemos excusas, cuando inventamos pretextos simplemente porque no queremos hacer algo, podemos poner excusas muy legítimas, ¿verdad? Muy ciertas y que no son malas en sí mismas, pero ¿hacia dónde nos va a llevar en el camino esa excusa? ¿Hacia dónde nos va a avanzar, verdad? Puede ser algo muy legítimo, como todo lo que aquí se menciona. Puede ser algo importante, ¿verdad? Uno de ellos compró tierra, otro compró bueyes, otro se casó. Son cosas importantes en la vida de una persona. De hecho, diría muy importantes. Pero al final, aquel que los invitó, pues obviamente se molestó y él dice: no van a gustar mi cena. No hay nada aquí para ellos, ¿verdad? Y es que olvidamos que muchas veces el Señor nos está ofreciendo la eternidad. Nos está ofreciendo su vida eterna. Nos está ofreciendo algo que vale mucho más que el mundo entero. Se está ofreciendo Él mismo a nosotros, su amor, ¿verdad? Y Él no exige que vengamos. Él invita. Y si tú tienes algo más importante que el cielo, algo más importante que la vida eterna y la comunión con Dios, y estar con Jesucristo y pasar tu vida con Él, tal vez las excusas sean aceptadas. No hay problema. Es un buen pretexto. Ok, quedas excusado. Pero así como quedas excusado, pues quedas excluido de lo que Él ofrece.
Ese es el problema. Tus pretextos puedan estar bien justificados. Tal vez no hay preguntas de la veracidad o de la legitimidad de tus pretextos. Pero cuando empiezas a usar esos pretextos para alejarte de Dios y de su reino, al final es una decisión que tú mismo estás haciendo y que te está separando de Dios, de su reino y del reino de los cielos, ¿verdad? Y aquí notarás la diferencia entre esos 7 pecados capitales, feos, graves, y estos otros que estoy platicando. Estos otros que estoy platicando o predicando son tan mortales como los demás porque tienen el potencial de separarte de Dios por la eternidad. El problema con ellos, ¿cuál es? Pues que tal vez era un buen pretexto. Era una buena manera de justificarte a ti mismo en tu mente. Y entonces continúas con toda la mecánica regular. Parece que no eres culpable de pecado. Parece que todo está bien. Puedes seguir viniendo a la iglesia. Puedes guardar muchas reglas. Pero te estás empezando a tomar una píldora venenosa cuando estás haciendo planes, ¿verdad?, de excluirte tú mismo a través de pretextos de cosas que Dios te está mostrando, ¿verdad? Ese es un aspecto. Hay otro aspecto de las excusas que quiero mencionar, ¿verdad? Hay hermanos y hay personas que vienen y nos dicen: quiero pedir consejo, quiero pedir dirección, quiero saber qué opinas de este tema, ¿verdad? Y muchas veces, cuando alguien viene y me pregunta algo, yo digo, bueno, en estos días no tengo un pensamiento al respecto, pero seguramente me va a venir. Y conforme pasan los días, empiezo a ver áreas o cosas o zonas donde alguien podría recibir un poco de corrección, y entonces lo menciono. Lo menciono porque él mismo se abrió a recibir consejo. Tristemente muchas veces en vez de decir gracias, ¿verdad? Porque yo te pedí consejo, gracias por mostrarme esto que necesito corregir, o que necesito revisar o repensar o ser diligente. La mayor parte de las veces lo que sucede es, más bien las personas dicen, bueno, pasó esto o sucedió aquello, entonces por ahora no puedo corregir esto, ¿verdad? Es decir, hay un pretexto, hay una excusa. El problema es cuando tenemos la oportunidad de corregir una actitud, una acción, un hábito o cualquier otra cosa, pero ponemos pretextos porque por ahora no se puede o porque por X o Y razones, ¿verdad? Lo que hace es que se crea un patrón de vida, de preocupación, en vez de enfrentar lo que está justo frente a mis ojos, ¿verdad? Y es una manera de hacer pretextos. Hace unos años, algunas personas estaban hablando de un hombre. Es un buen hombre, pero hubo algunas cosas que él hizo y que lo estaban llevando en una dirección equivocada, de hecho muy equivocada diría, y escuché a alguien decir, bueno, él se está justificando por lo que está haciendo. En otras palabras, está poniendo excusas o pretextos por lo que está haciendo, ¿verdad? Muchas veces cuando empezamos a tomar decisiones equivocadas, la primera reacción inmediata, ¿verdad?, es una de dos. O nos damos cuenta y nos corregimos, ¿verdad? No quiero ir por ese camino. O empezamos a inventar excusas, ¿verdad? Pensando en la conciencia, ¿cómo se mantiene limpia la conciencia? Cuando la conciencia nos molesta porque hicimos algo mal o estamos haciendo algo mal, o lo corregimos y la conciencia se limpia, o lo justificamos.
Cuando lo justificamos, entonces la conciencia deja de sentirse mal. Pero hay una gran diferencia entre una conciencia que dejó de sentirse mal porque se justificó y una verdadera conciencia limpia y sin ofensa. Una conciencia que solo se justificó y de esa manera se tranquilizó y se calmó, se sintió mejor, te va a seguir llevando y llevando y llevando y llevando, avanzando en un paso cada vez más equivocado, en un camino cada vez peor, y cada vez vas a justificarte, tu conciencia se va a sentir mejor y puedes llegar a cosas que no imaginabas. En cambio, una conciencia limpia y sin ofensa es cuando tú decides, no voy a hacer esto, o sí voy a hacer esto que Dios me está pidiendo, o voy a corregir esto que estaba haciendo mal. Y entonces la conciencia queda limpia, ¿verdad? Dios es quien la limpia. Simplemente te levantas, te limpias el polvo de esa caída que tuviste y sigues caminando en tu caminata cristiana. Pero si empiezas a justificar, eso te pone en un camino mentiroso, de tinieblas y triste, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, y no siempre la tenemos, pero tenemos la oportunidad cuando alguien nos da una corrección, ¿verdad? De algo que debemos cambiar o deberíamos cambiar o cómo deberíamos actuar o ser o lo que se espera de nosotros, es una oportunidad, ¿verdad? Cuando alguien está tratando de darte cierta ayuda y lo único que haces es poner excusas o pretextos, es un mal camino para empezar, ¿verdad? Especialmente observo esto en los jóvenes, cuando se les ofrece alguna guianza de parte de su papá o de un hermano o del pastor, pero no la toman en serio, de todas formas tienen que tomar una decisión. Y sí, a veces los que estamos aconsejando no sabemos todo acerca del tema, ¿verdad? Pero oímos algo, ¿verdad? Y hablamos con alguien, especialmente con un joven, ¿verdad? Y esta persona o este hermano, ¿verdad? Si su primera reacción, lo primero que nos enteramos es una excusa de por qué está actuando de esa manera, generalmente esa no es una buena señal. Generalmente es algo peligroso, ¿verdad? Cuando alguien te corrige, y no importa quién sea el que te corrige, lo que importa es si realmente lo consideras, ¿verdad? Hay veces que las personas hablan conmigo y yo mismo no sabría qué hacer en su situación y les digo, ¿sabes qué? Yo no sé qué haría en tu situación. Cuando piense algo o si puedo hacer algo diferente, te digo, ¿verdad? Pero en vez de poner motivos de por qué, ¿verdad? De por qué está actuando esa persona de alguna manera, si lo primero que sale de la boca es, bueno, esto sucedió porque así y así, o porque ya ni modo, estás en terreno deslizadero, ¿verdad? Esas son las excusas. Quiero hablar también del pecado de la preocupación como otro tema separado, pero en el mismo mensaje. Dijo el Señor que no nos preocupemos por el mañana, que no nos afanemos por el mañana. Realmente es un hábito, y es un hábito difícil de vencer, pero es un muy mal hábito el hecho de preocuparse. Si lo viéramos como lo que es, como algo malo, como parte de esos pecados mortales, probablemente no nos preocuparíamos tanto como lo hacemos. El problema es que entonces la preocupación o el afán y la ansiedad son una de esas cosas que nos hacen mucho daño, ¿verdad? Para empezar, la preocupación es el opuesto o el antónimo o lo contrario de la fe, ¿verdad?
Hubo 2 o 3 cantos esta mañana que hablaban acerca de los tiempos difíciles, ¿verdad? Que algunos días son buenos, otros días son un poco duros, pero la esperanza no estaba puesta en que el día fuera bueno o malo. La esperanza está puesta en que vamos a estar con el Señor, y de hecho estamos con Él, o Él está con nosotros. Y no importa los altibajos del día o de la vida, porque confiamos, ¿verdad?, que vamos a estar con el Señor. Nuestra esperanza y nuestra mirada está en la eternidad. Y eso es lo precioso acerca de estos himnos y de pasajes que hablan de la eternidad, ¿verdad? Que estamos buscando algo mucho más elevado que el hecho de haber tenido un mal día, un buen día, o si sucedió algo aterrador, si sucedió algo que nos dañó física o emocionalmente, o si sucedió algo de bendición. No importa lo que haya sucedido, somos llamados y estamos buscando una ciudad que tiene fundamentos, no hecha de manos. Estamos buscando una morada eterna donde vamos a estar con el Padre eterno, donde va a estar el descanso, la paz, el consuelo, y donde va a estar nuestro Señor y Salvador. Y entonces podemos estar contentos y con paz, ¿verdad? Hablaba uno de estos himnos, ¿verdad? Hablaba sobre las rosas. Dice, gracias Dios por las rosas y gracias Dios por las espinas. Ayúdame a mirar hacia adelante, ¿verdad? Porque entonces, ahora no importa si hay rosas o si hay espinas, sino que estamos viendo hacia adelante. Cuando pensamos en la preocupación, en el afán y la ansiedad, como dije, es un hábito. Es un mal hábito, es un hábito difícil de romper. Y así como podemos desarrollar el hábito de preocuparnos por algo, preocuparnos de que algo va a suceder, podemos desarrollar el hábito de alabar a Dios más bien, en medio de cualquier cosa, ¿verdad? No hay nada en el futuro que pueda dañarte tanto como la preocupación te está dañando el día de hoy, ¿verdad? ¿Saben? Pensamos que no nos daña, pensamos que solo estoy pensando, solo es algo que estoy haciendo, pero no hay nada que podría suceder en el futuro que nos va a dañar, ¿verdad? Si estamos en fe, caminando con el Señor, sin importar si vienen las nubes, las tormentas, las espinas, sin importar lo malo que pueda suceder, nada puede dañarnos. Y el Señor está con nosotros y solo tratando de guiarnos a través del desierto. En cambio, si estamos preocupados por el mañana, no nos estamos preparando hoy para atravesar lo que quizás mañana realmente vamos a tener que atravesar. La fuerza para el mañana se obtiene caminando hoy. La fuerza para el mañana se obtiene siendo fiel hoy. Pero si nuestra fe flaquea y se tropieza preocupada por el mañana, pues definitivamente no va a poder enfrentar el mañana. Ni siquiera el hoy va a poder enfrentar. Esa es una manera de ver las cosas, para ayudarnos a no preocuparnos, porque generalmente así es como funciona. Pero aún esa es una manera superficial, ¿verdad? Algunos solo esperan que, ojalá que mañana sea mejor. Pero el verdadero corazón de la preocupación es que si no estamos teniendo fe hoy cuando está el sol, no estamos dando ese paso de fe hoy, no vamos a tener la fuerza mañana para atravesar lo que sea que tengamos que atravesar. Y ahora te puedes dar cuenta por qué es un pecado mortal. ¿Cuántas cosas nos llegan a preocupar que finalmente ni siquiera suceden? Muchas veces,
Nos preocupamos, ¿verdad?, de que algo puede o pudiera llegar a suceder mañana o en unos días y no sucede. Y si pasamos nuestro tiempo, gastamos nuestro tiempo en la preocupación, no estamos obteniendo la fuerza que vamos a necesitar para ser capaces de enfrentar lo que suceda mañana o en lo futuro, cuando ahora sí venga. Lo que estoy tratando de mostrar es que hay pecados como la preocupación o como las excusas que en un principio no se ven tan mal, pero que son mortales porque de alguna manera nos sellan, nos protegen, ¿verdad? Pensamos que nos van a proteger de algo malo, pero en realidad nos están protegiendo, o mejor dicho, nos están aislando de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, las excusas. Si estamos poniendo excusas para poder pecar, o si estamos poniendo excusas cuando alguien nos da una corrección, o un regaño, una exhortación, eso nos está sellando en contra de la verdad. O cuando estamos tan preocupados y tan ansiosos y nerviosos por el futuro, eso nos está sellando contra la fe. Jesús por eso nos advirtió de cosas como estas, tan sencillas, ¿verdad? Y si seguimos sus instrucciones todavía podemos tener descanso, paz y gozo, ¿verdad? No quiere decir que todo va a salir bien. De hecho, 3 cantos que entonamos hoy habla de cosas malas sucediendo, de pruebas tristes, pero habla de que Dios da consuelo y fuerza y gozo aún en medio de esas pruebas. Si es que le permitimos hacerlo, si es que en vez de poner excusas, nos entregamos a Él y confiamos en Él. Si es que en vez de preocuparnos, descansamos en Él, ¿verdad? La preocupación solamente roba la paz, pero es más profundo, nos puede llegar a robar el reino. Estas excusas aquí en Lucas 14, ¿verdad? Dijo, ok, entiendo sus excusas, pero no van a gustar mi cena. Dios solamente nos invita, Él no obliga a nadie. Nosotros escogemos este camino o no. Y si escogemos este camino, escogemos que Él tenga el control de toda nuestra vida. O podemos excusar nuestros caminos, o podemos pensar que Él no puede encargarse y cuidar de nosotros en el camino. Pero ambos, esos dos pecados, no solamente impiden que podamos avanzar, sino que al final incluso nos pueden impedir llegar a donde queremos llegar. Escogemos este camino y decimos, Señor, guíame y ayúdame a lo largo de él. O podemos decir, no, Señor, no me lleves por ahí. No me lleves por ahí, ¿verdad? Y Él va a decir, ok, no te llevo por ahí. No estás obligado a atravesar allí. Pero ese era el camino que lleva a la vida, entonces no vas a gustar la cena. Lo siento. Escogemos un destino final. El destino final es Él. Pero tenemos que aceptar el camino por el que Él nos mande ir. Podemos preocuparnos por qué va a pasar en ese camino y eso va a alejar nuestros ojos de la meta. O podemos hacer pretextos para no tomar ese camino exacto y eso nos va a desviar. O podemos simplemente, con fe y amor, descanso en Él, seguir ese camino. Él va a hacer el camino, ¿verdad? Si nos llenamos de hábitos malos como las excusas y la preocupación, eso no nos va a ayudar. El camino sigue siendo angosto y estrecho, y no es fácil, pero el Señor sí prometió una cosa, prometió estar allí, guiarnos a través del camino y bendecirnos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.